Humildad, trabajo en equipo, voluntad, determinación, compromiso, amor a la comarca, amor a la familia, amor al prójimo. Es lo que caracteriza a un grupo de seguridad de la comarca Nove Buglé denominado los Bugoday. ¿Quiénes son los Bugoday? Escuché desde hace muchos años hablar sobre este grupo de seguridad y me di a la tarea de investigar sobre la labor, las experiencias de estas unidades en el cerco sanitario durante esta cuarentena en la comarca Nove Buglé. Madare ti donede ti a Nove do ningi biareldi ningi biaga ti bodengo miadre tuadre mundo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días chicos y chicas, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en este momento en la comunidad de Buenos Aires. Conseguí un permiso de parte de la Junta Comunal de Digueri para poder documentar las experiencias de las unidades de un grupo de seguridad denominado los Bugoday. Vinimos a vivir en experiencia propia lo que pasa en estas unidades, la labor que realizan para la comarca Nove Buglé durante esta cuarentena para evitar que se propague la pandemia y que alcance al distrito de Muno. Los Bugoday se encuentran en las principales entradas hacia los distritos de la comarca Nove Buglé. Sin embargo, el más accesible era el de Muno, en el cerco sanitario de Buenos Aires. Así que vamos a estar conversando, viviendo de cerca las experiencias que viven estas unidades día con día, las malas y buenas experiencias que han tenido ellos y estar conversando un poco sobre lo que tienen que decir, si tienen algún apoyo de parte del gobierno, de las autoridades tradicionales, de las autoridades gubernamentales, etcétera, etcétera. Así que acompáñenme en este momento, vamos a llevarle de primera mano lo que vamos a vivir. Será una gran experiencia y una gran aventura en este día. El color que identifica a los Bugoday es el color negro. Antes de iniciar la jornada de cada turno, el médico da las indicaciones y los parámetros a seguir. Diluyen un galón de Clorox en una bomba de mochila que luego será utilizado para fumigar los neumáticos de los automóviles que transitan desde la ciudad hacia la comarca. En su mayoría son vehículos que transportan alimentos para las abarroterías. El sistema de protección de vestuario de estas unidades es muy simple, ya que utilizan el vestido que traen desde sus hogares. Siempre están anuentes a cualquier información de parte de la alcaldía, que es la máxima autoridad. Si yo soy un joven y quiero enlistarme en la fila de los Bugoday, ¿qué debo hacer? O sea, ¿con quién me debo contactar? ¿Dónde debo ir? ¿O soy voluntario? O sea, ¿cómo usted hizo para entrar a ser Bugoday? Yo consulté con el jefe que es aquí, Diomedes, el que me ayudó para entrar aquí y para colaborar con mi gente aquí también. O sea, que ¿cuánto tiempo lleva usted de Bugoday? Un mes. O sea, que tan reciente. O sea, que ustedes están aquí desde el primer día de la cuarentena. Sí. Han habido incidentes, voy por aquí con el compañero. ¿Por qué se dan estas situaciones? Sí, es que a veces las personas no quieren darnos documentos y esas cosas, pero la cosa es que nosotros estamos ordenados pues de preguntarle los documentos y eso. Y así ellos se ponen así medio rebeldes, pero nosotros tratamos de que la cosa se trate pues como se debe ser. ¿Cuánto tiempo lleva usted de Bugoday? ¿Igual un mes o más? Tenemos un mes y medio ya de estar trabajando aquí desde que se inició la cuarentena. Sí. Clementina Salina Pinto es la juez del corregimiento de Maraca. Ella está aquí ayudando a los Bugoday en este cerco sanitario. Los Bugoday tienen un trabajo muy importante y una pregunta que le hice ahorita a una de las unidades: ¿los Bugoday tienen algún sueldo, algún salario para hacer este tipo de trabajo aquí? Bueno, ellos ahorita mismo están trabajando voluntariamente, ellos se esfuerzan por su familia. Aquí ellos no reciben ningún salario. Y aquí, bueno, la alcaldesa, nuestra alcaldesa municipal hace todo el sacrificio de colaborar con ellos y apreciar el trabajo voluntario que ellos hacen todos los días aquí en el CER. Y por lo cual, pues que a pesar de que ellos no tengan salario, pero ellos como sea,
que no tengan su título, pero merecen un respeto. Hay un turno de 6 a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. O sea que esto es 24/7 en Correcto. los caciques regionales, locales. Ellos se han pronunciado respecto a los Bugoday, ellos han dado la cara, han dicho algo, los caciques lo han venido a visitar aquí, han traído algo, algún cacique de ellos, de aquí, pues de la comarca, de nuestra comarca. El que sí ha llegado por ahí con algo así es el señor Toribio, lo único que he visto por ahí, que conozca a él. ¿Cuáles son los implementos de protección que tienen los Bugoday aquí en el Cerco Sanitario de Buenos Aires? Bueno, ahorita no solamente la mascarilla, que tenemos para proteger A las llantas de los carros. las llantas de los carros. Yo veo que la mascarilla usted se lo confeccionó. Sí, Bueno, llevo 15 años de trabajo como Bugoday y gracias a Dios que en esta cuarentena nos ha tomado en cuenta para servir a la población. Donde que yo vengo son 3 horas de caminada que yo hago. ¿De qué lugar viene usted? De corregimiento humano. De Corregimiento de Umani. ¿Usted tiene familia, tiene hijos? Tengo hijos Y, la familia en la o sea que usted deja todo eso allá para venir acá. ¿Ha recibido algún salario del gobierno alguna vez en su vida? Nunca, nada de... beneficio, nada de eso. O sea que lo hace por amor al trabajo. Ajá, por amor a mi comarca. Y si me prometí a trabajar es porque lo tengo que hacer. Bueno, la experiencia ha sido compartida, bueno y mala. Mala por el sentido que hay personas que no entienden, se portan de una manera grosera. Y lo bueno es que contamos con bastantes compañeros. ¿Aproximadamente cuántas unidades tienen aquí el Cerco de Buenos Aires? Aquí somos 20, entre damas y caballeros, 20. Y siempre al pie, con mano fuerte y carácter. Correcto. Gracias a los compañeros, bueno, de aquí seguimos hasta el final, hasta donde Dios quiera. Damas y caballeros, al ver la difícil situación y condición en la que trabajan estas personas, sentí un profundo respeto y admiración por cada uno de ellos. Cada uno de ellos dejan sus familias, sus padres, sus hogares para arriesgar su vida en este puesto de control sanitario en Buenos Aires, que tiene el acceso hacia el distrito de Muno. La palabra Bugoday puede tener dos significados importantes. Puede ser arco y flecha o tirador de arco. Estas personas están haciendo una gran labor en este lugar sin un salario, de manera voluntaria, y esperemos que las autoridades tradicionales puedan pronto solucionar estos problemas y que estas unidades puedan devengar de un salario y un seguro de vida, ya que están arriesgando su vida por nuestras familias, por el distrito, por la comarca, en los puntos principales hacia la comarca Nove Buglé. Así que, chicos y chicas, damas y caballeros, si usted llegara a pasar en algún punto de control donde están los Bugoday, ellos están viviendo, podría decirse, de la caridad de las personas. Los representantes lo están ayudando con la comida, la alcaldesa, la alcaldía. En algunos lugares no sé cómo estén pasando los hombres y las mujeres, pero si usted puede, póngase la mano en el bolsillo, la mano en el corazón para ayudar a estas personas. Tráele una botella de agua, que usted no va a perder nada. Al contrario, usted está cooperando con estos señores, con estas personas, con estas damas y caballeros que están poniendo en riesgo su vida por usted y por mí. Así que gracias por acompañarme en este video, en esta aventura un poco arriesgada. Así que nos vemos en un próximo video y gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad. También gracias al honorable representante Rogelio del corregimiento de Digueria, la Junta Comunal, por otorgarnos el permiso. Saludos y bendiciones.